En realidad no hace falta presentarla mucho porque supongo que la inmensa mayoría, si no todos los que estáis aquí, estuvisteis en la primera sesión de Eva Julián. Um, vale tantísimo la pena adentrarse en ella que le dimos dos sesiones en vez de una, porque con una no basta. Hoy nos vamos a permitir el lujo de ir entrando más concretamente en su trabajo. Y le pedimos que nos mostrara cosas más tangibles, porque una vez hecha la introducción con su primera sesión, que lo requiere, creo que es interesante que vayáis como profundizando en su trabajo, porque por lo menos yo, que humildemente conozco unas cuantas cosas del tema del crecimiento, no conozco a nadie que trabaje el sonido desde el crecimiento y a través de la ciencia como lo hace ella. Así que creo que vale mucho la pena que nos metamos un poco más dentro del trabajo que ella hace. Recordar que Eva Julián es especialista en bioacústica y que aplica la bioacústica al bienestar y a la salud, no solo de los humanos, sino también de los animales. Y es especialista, hoy nos daremos cuenta de eso, en sonido terapéutico. Así que yo creo que sin deciros ya nada más, la conocéis, ya la visteis, vamos a pasar directamente a que ella tome su tiempo. Y lo va a tomar de una manera diferente. Por favor, estaros muy atentos a los próximos 4 minutos y medio. Adelante, Eva.
Adelante, Eva, cuando quieras. Hola, hola a todos y buenas tardes. Bueno, hoy, muchas gracias por estar todos aquí, los que estáis y los que no estáis también. Y hoy me gustaría compartir con vosotros un tema que creo que es importante, que no se ha de subestimar en absoluto y que quien más que menos actualmente estamos inmersos en él, que es lo que se denomina el síndrome de deficiencia de hábitat. El síndrome de deficiencia de hábitat es algo así, para entenderlo así como muy fácilmente, se podría entender diciendo lo que siente un ser cuando lo privan de libertad, o cuando está en un espacio donde no tiene ningún tipo de relación con su hábitat natural, que en este caso podría ser la naturaleza, ¿no? Porque vamos a hablar desde ahí. Los síntomas del síndrome de deficiencia de hábitat provoca unos síntomas que son altamente reconocibles. Son como empiezas a tener trastornos del tipo de la atención, aparece un desequilibrio y un desfase en los horarios del día y de la noche. Cuando esto empieza a aparecer, pues el apetito también empieza a modular, de manera que puede ser que de golpe tengas mucho apetito o que no sientas en absoluto apetito, y que a las 4 de las 5 de la mañana, que no es nada habitual en ti, empiezas a tener mucho hambre y necesitas comer, porque si no, no puedes dormir, que las fases del día se te han trastocado, que ya no te despiertas por la mañana, sino que te despiertas a media mañana, por la noche no puedes dormir, vas a dormir a las 2, empiezas a las 2, a las 3, a las 4, se te pueden dar las 5, y esto se suma a que cada vez hay más irritabilidad, hay más cansancio, empieza a haber apatía. Si estás afectado, estás muy sensible a la información que te viene de fuera, todo, y que estás aislado. Al estar aislado, no puedes tener una referencia de cómo tus parámetros de conducta se van modulando, hay irritabilidad, y ya en los casos más avanzados, pues ahí empieza a afectar el hipotálamo y empiezas con irregularidades digestivas, alteraciones endocrinas y baja de líbido, enfado, mucho nerviosismo, taquicardia, e incluso hay una pérdida importante de masa muscular. Y nosotros, que llevamos casi un mes metidos dentro de nuestras casas, algunos tienen la suerte de tener un jardincito o están en la naturaleza y poder salir, pero los que no tienen esta fortuna están experimentando ya esto, y que muchos ya lo están experimentando desde hace días. Si has podido hacer teletrabajo en casa y esto te ha obligado a llevar unos ritmos, pues quizás esto te ha salvado un poco, pero quien no vive actualmente posiblemente en un desfase horario importantísimo y también biológico. Esto sucede porque los seres vivos nos regimos por un reloj interno que se llaman los circadianos. Un circadiano se rige, por ejemplo, pues, con la actividad lumínica, pero de algo que nunca se habla es de la actividad acústica. Es la actividad acústica que se produce en la naturaleza para acompañar todos los fenómenos lumínicos que se producen a lo largo de todo el día y de toda la noche. Igual que cuando se habla de que cuando una persona es privada de luz, pues padece una carencia de la producción de melatonina o de serotonina, que esto sucede mucho en las personas que tienen el ritmo cambiado y trabajan de noche y duermen de día. Llega un momento en que suelen tener el espectro o muchos de los síntomas de los que os he descrito antes, del síntoma de deficiencia de hábitat. Entonces, la naturaleza emite en permanencia una serie de modulaciones y de estructuras sonoras para incidir en el reloj biológico de todos los seres vivos. De todos los seres vivos es todos los humanos, los animales, las plantas, y el agua también se rige
por estas modulaciones, porque igual que cuando el sonido de un amanecer o el sonido del atardecer, evidentemente tú lo puedes diferenciar de una forma espontánea, ¿no? Pero lo que nos cuesta más diferenciar es las modulaciones que se producen desde que entra el primer rayo de luz hasta que se va. O por ejemplo, desde el primer rayo de luz hasta media mañana hay infinidad de modulaciones súper interesantes, acústicas, que inciden directamente de una forma que no pasa por la voluntad, sino que hay una respuesta biológica altamente importante a estos estímulos, igual que el estímulo lumínico. Entonces, se puede observar cómo todas las mañanas, en todo el mundo, en cada continente, pues las mañanas son distintas, ¿no? Porque suena diferente una mañana en la selva que una mañana en Madrid o una mañana en el norte de Canadá, ¿vale? Pero dentro de estas diferencias acústicas que lo propicia en la propia estructura del entorno, sucede algo súper interesante, y es que todas regulan esos espacios de tiempo, cuando entra la luz, con frecuencias que van entre 5.000 y 15.000 hercios. Todas, en todos los sitios. Y entonces cuando analizas qué es lo que pasa con estas frecuencias, cuando un ser humano le pones ese tipo de frecuencias en su entorno, te das cuenta que es como una estimulación, una alimentación eléctrica de sus neuronas. Entonces la persona se pone en una situación involuntaria de positivismo, de alegría. Mejora la atención, mejoran los niveles de asimilación, de concentración. Pero sobre todo sucede algo muy parecido, ¿sabes? Cuando por la mañana te tomas un café, sencillamente te estimula la actividad. Esto es muchísimo más sutil, pero a la vez mucho más efectivo, porque trabaja desde algo interno, desde una respuesta celular básica en pro de la vida. Y entonces entras en una dinámica que es como una transformación de un estado de conciencia. Y tú puedes estar una mañana que te puedes levantar apático y desanimado y decir, ¡buah, yo hoy paso de todo, me voy, desayuno, me voy a la cama, no quiero saber nada de nada! Y pones las frecuencias que se producen en la naturaleza al amanecer y poco a poco vas a descubrir que sin tener tú que hacer ningún tipo de esfuerzo, algo pasa dentro de ti y te ponen en una situación parecida a pues no estaría mal hoy hacer esto. Pues estaría bien. Y si lo hago así, si lo hago así, ha habido una modulación del estado de conciencia, que no pasa por una estimulación fisiológica, no pasa por una estimulación del sistema nervioso, sino que se produce algo así, como un estado de cambio de conciencia. Y esto es muy interesante porque siempre se ha hablado de que es la luz la que estimula la glándula pineal, y gracias a esto pues, se produce una producción de melatonina o de serotonina, que es a través de la luz. Pero llevamos 12 años trabajando con sonido y hemos visto que si pones el sonido al entorno, se produce exactamente lo mismo, sin que haya la luz. Es decir, que no es solo la luz, es la luz y el sonido. Es decir, estamos viviendo en un planeta que es súper interesante, es un súper sabio en la estructuración de frecuencias. Y cuando empezamos a trabajar con ellas, vas viendo, hemos trabajado con muchas personas que trabajan de noche. Y claro, a cabo de un tiempo pues tienen cuadros depresivos importantes, cuadros de aislamiento, cuadros digestivos, cuadros de aumento de peso, cuadros de dificultades para subir a masa muscular, cuadros de irritabilidad importantes y de dificultades de atención sobre todo. Y ves como en un plazo de un mes y medio, ayudándoles
creando falsos circadianos en su entorno, creándoles un estímulo vital que su mundo celular lo reconoce, cambian seguidamente su bienestar. Empiezan a sentir motivación, empiezan a trabajar en pro de algunos, empiezan a cuidarse, los que hacen régimen, que empiezan a hacer gimnasia, que empiezan a retomar con los trabajos que estaban haciendo, empiezan a la que empieza a cambiar su aspecto, empiezan a tener interés por volver a relacionarse, y vemos cuadros así muy interesantes. Y esto es algo que se produce en todo el planeta y afecta a todos los elementos. No solamente es un tema de la luz. Por ejemplo, una de las grabaciones más sorprendentes que he podido vivir ha sido un amanecer en la que me fui al lado de un río a grabar, y fui a las 5 de la madrugada y estuve hasta las 10 de la mañana, y en ese tiempo lo que yo no me esperé jamás es ver cómo el sonido del río modulaba antes que el de los pájaros. Por ejemplo, habéis visto que cuando se va a amanecer, siempre entra la luz, y al momento en que la luz ya está entrando, canta un pájaro. Y después de ese un pájaro, van cantando todos, hasta que se hace una hermosa algarabía de pájaros cantando. Pero lo curioso es que quien da la señal de ya, o sea, quien dice ya, es el agua. Es el agua, porque el agua, que toda la noche ha estado modulando ha estado modulando a una frecuencia determinada, nada más entra el primer rayo de luz. Si estaba haciendo hace y esa pequeña modulación que a veces pasa totalmente imperceptible a nuestros oídos, es el que da el pistoletazo de salida. Ha llegado un nuevo día, actividad, alegría, vamos allí, ¿no? Pero esto no es solamente un fenómeno que pueda pasar a la biología humana o animal o al agua, porque resulta que, por ejemplo, los espacios que tienen una alta intensidad de contaminación acústica, altos niveles de contaminación acústica, muchas aves tienen que marchar de la zona. Marchan de la zona o mueren. Mueren pues porque no son capaces de identificar dónde está el alimento, o porque no pueden identificar dónde están los depredadores. Entonces solamente pueden sobrevivir en estos espacios pues los individuos más fuertes, pero todo el resto ha de marchar. Has de marchar o muere. Pues se está observando que cuando esto sucede y gran número de aves marchan de un lugar y dejan de cantar, las producciones agrícolas empiezan a decrecer. ¿Por qué? Porque estas frecuencias que hablamos, ahora os iré pasando un cuadro para que veamos así de lo que estoy hablando. Estas frecuencias, las frecuencias que cantan los pájaros son precisamente estas que encontramos entre los 5.000 y los 15.000 hercios. Entonces, no solamente nutren a las neuronas cerebrales y dan información a nuestro organismo de actividad, actividad, ánimo, actividad, adelante, adelante, sino que inciden directamente en la floración de los árboles y de las plantas. Es como una sinfonía creada para la vida, no es el azar, porque siempre los analizamos y decimos, sí, son los cantos de apareamiento y son los reclamos de apareamiento de las especies. No, sí y no, es verdad, son los reclamos de apareamiento, pero tienen una función biológica imprescindible. ¿Y sabéis qué pasa? Que en estas funciones imprescindibles el planeta se está quedando silencioso. Y yo, por ejemplo, miro grabaciones de hace 10 años que consideré que eran un churro, ¿dónde vas con esto? Ahora las escucho y me doy cuenta de que son un tesoro, porque ya no existe. Esto es una realidad que tenemos, y igual que cuando tienes un coche
y lo tienes desde hace muchos años. Y tu pedal de freno va bajando, va bajando, va bajando, y tú no te das cuenta hasta que coges el coche de otra persona y dices, ¡hala! Este pedal tan alto, y el tuyo se ha ido bajando, bajando, no te has dado cuenta. De la misma manera nos está pasando con el entorno. En el entorno nos estamos dando cuenta de que la Tierra está entrando en silencio. Pero como nos acostumbramos, nos parece normal. Pero ¿tú te acuerdas cuando eras pequeño y mirabas el cielo y estaba lleno de pájaros y llenos de golondrinas a la tarde que estaban volando, volando, que era todo un espectáculo? ¿Dónde se ve ahora esto? ¿Os habéis dado cuenta? O sea, tenemos un problema gravísimo, gravísimo. Y estos días se ha podido observar cómo esta actividad ha vuelto otra vez. A ver, si no veis, se oía mucho más los pájaros, se oía mucho más la actividad, pero ya desde ayer ya no. Ya hemos empezado a hacer ruido, ya vuelve otra vez silencio. Y este silencio es una afectación que nos sucede a todos, ¿no? Si queréis, mientras voy hablando, porque os voy a ir explicando las modulaciones, qué pasa con las modulaciones del día y de la noche, y todo esto os lo explico porque cuando introduces en tu casa este sonido, que es los sonidos primordiales del tránsito del día y el tránsito de la noche, se produce un gran equilibrio en tu biología. Pero no solamente un gran equilibrio porque es la hora del día y nuestro cuerpo lo necesita estos mensajes. Ahora actívate, ahora reposa, ahora vuelve a actividad, que veas la diferencia entre la mañana y la tarde. No es igual la mañana que la tarde, no podemos esperar que nuestra mente esté igual por la mañana que por la tarde. Las mañanas tienen un tipo de frecuencia para cosas determinadas, las tardes tienen frecuencias para cosas determinadas y las noches también, ¿no? Y entrar en estos ciclos, pues, es una gran herramienta para el bienestar, ¿no? Pero aparte de la situación que estamos viviendo de privación de entorno, lo que está sucediendo es que nos estamos viendo afectados por una contaminación electromagnética enorme. No solo la que tienes tú en casa, porque claro, como estás solo, pues ¿qué vas a hacer? Pues conectar con las personas, enterarte, aprovechar para, ¿no? Pero es que tus vecinos hacen exactamente lo mismo y toda la ciudad está haciendo lo mismo. Entonces, bueno, hay una intoxicación por campos electromagnéticos muy, muy importante. Las personas más sensibles que van a notar, pues pueden llegar a tener hasta una sensación de taquicardia durante casi todo el día. Antes no solamente lo podían sentir a la noche, ahora seguramente a media mañana ya lo pueden sentir. Y agotamiento, dificultades de atención, desmotivación, etc. Bueno, cuando tú pones un sonido natural en el rango adecuado en tu entorno, enseguida consigues una estabilización. Pero evidentemente no anula las frecuencias electromagnéticas que tienes a tu alrededor. No se trata de eso, sino se trata de que tu biología encuentre algo con lo que eléctricamente volverse a reequilibrar. Y otra aplicación súper interesante de un circadiano natural en tu vida, la hemos experimentado en las UCIs, en personas que están transitando por procesos rayando casi la muerte. Y situaciones de altísima gravedad donde el paciente entra, sale, vuelve a entrar, tiene una complicación, vuelve a entrar, y son personas que en un momento dado ya dicen, mira, ya está, ya me he cansado de luchar, y la familia ve cómo han tirado la toalla y dicen adiós, me paso de todo, ¿no? En estas situaciones, bueno, porque también hemos trabajado en situaciones muy límites, ¿no? Pero estas situaciones, un circadiano es una herramienta preciosa porque de una forma totalmente inconsciente está enviándole un mensaje a la célula que le dice, ¡hala! ¡Vamos a vivir! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Mira! ¡Escucha! Y van recuperando. Yo me acuerdo de la primera vez que lo utilizamos. Lo utilizamos con una persona que tenía una tuberculosis muy grave y había hecho muchas infecciones ya en la primera intervención,
y se le había complicado muchísimo el cuadro y había tirado la toalla. Y la familia llamó y dijo, mira, le hemos probado todo, vamos a probar con sonido a ver si conseguimos que retome, ¿eh? Y me acuerdo que meses después lo encontré y en una reunión de amigos que se estaba produciendo, y cuando entró por la puerta y me vio así al fondo de la sala, se acercó directamente, me cogió, me abrazó y me dijo, solamente me dijo esto, me devolviste las ganas de vivir. Y en realidad es esto, es que te devuelvan las ganas de vivir, la motivación. Cuando estás desalteado, cuando estás apático, cuando estás que no puedes más, un circadiano. Es el mensaje de la vida, ¿eh? Bueno, y ahora si os parece bien, voy a empezar a compartir una pantalla. ¿La estáis viendo? Vale, antes os voy a mostrar, cosa que también podéis ver en el vídeo de antes, trabajo mucho con uno de los sistemas de análisis, son los mapas en 3 dimensiones. Los mapas en 3 dimensiones me ayudan a poder ver qué es lo que está sucediendo en el entorno y que yo no puedo oír. Es decir, lo que está moviéndose, lo que está sucediendo, y lo puedo ver con los ojos, ¿eh? ¿Qué tontería acabo de decir? Ver con los ojos. Bueno, mira, aquí tenéis un mapa. No sé si veis mi ratón. ¿Veis mi ratón? Si lo muevo, ¿sí? Vale. Toda esta franja de aquí, que aquí, esto es un vídeo, de manera que no podemos ver el mapa con mucha claridad, pero toda esta franja de aquí son los infrasonidos, son las frecuencias bajas, son las frecuencias de 20 hercios. Y aquí tenemos las frecuencias altas, las frecuencias de 20.000 hercios. Entonces, durante todo este espectro son las modulaciones. En este mapa en concreto y en los próximos que vais a ver, para que os resulte fácil, ya que es sonido orgánico y lo vas a percibir mucho con el cuerpo en lugar de percibirlo solamente con el oído, están divididos pues nuestros canales de percepción o los chakras, depende qué escuela se pueda llamar. Entonces tienes en cada tonalidad algo así como un vórtice de percepción. Este es el sonido de una mañana de otoño y es muy interesante porque aquí donde veis el pico es donde hay la mayor concentración de frecuencias. Esto no quiere decir que aquí en todo el resto del espectro no suene nada, no, sí está sonando. Lo que pasa es que el mapa en 3 dimensiones intenta hacerme un cálculo para poder mostrarme cuál es la intensidad de los prioritarios, de los más predominantes, en relación al resto. Pero esto es en Europa. Si lo empiezo a modular, se ha quedado un poco bloqueado. Fíjate, qué mala pata, por lo bien que iba hace un rato. Vale, por ejemplo, esto sucede en la selva de Malasia. En la selva de Malasia a las 9 de la mañana. ¿Luego podéis oír esto? No sé si se oirá muy bien. Sí, se oye, Eva. Vale. Se ha ido el volumen. Bueno, en la selva de Malasia está sucediendo exactamente lo mismo, que es que todo y que es un timbre y una estructura sonora distinta, ¿veis? Que el rango predominante continúa en las mismas frecuencias, porque la biología responde. A medida que va pasando el día, por ejemplo, ahora ya nos hemos ido a las 2 del mediodía, veis que empiezan a aparecer estructuras más bajas. Y en esta hora va a suceder porque biológicamente
hay un descenso importante de energía entre las 2 y las 4 del mediodía, que se produce un pico de descenso de temperatura y un pico de descenso de energía. Por eso cuando acabas de comer tienes necesidad de dormir. Esto es biológico, no es que te encuentres mal ni que sea que estás bajo de energía, no, esto es biológico y es muy sano. Y entonces se producen este tipo de modulaciones. Y cuando la biología tiene un pico de caída, ¿para qué? Para reparar y para reponer. Y entonces para reparar y para reponer resulta que aparecen frecuencias bajas. Porque las frecuencias bajas son frecuencias anabólicas y lo que inciden es que tú puedas tener un pico de reparación durante estas horas. ¿Y qué van a hacer estas horas? Pues con este pico de frecuencias bajas va a permitirte dormir o descansar un rato y luego poco a poco hacia las 4 de la tarde vas a empezar remontando. ¿Os habéis visto que cuando hay actividades grupales, por ejemplo, después de comer, es realmente toda una proeza conseguir la atención de las personas, ¿verdad? Pues es debido a esto, es natural, es biológico. Es más interesante permitir que la persona duerma un poquito porque después va a tener muchísimo más energía y va a tener muchísima más atención. Incluso yo en las clases pues lo propicio y permito que las personas puedan reposar durante 15 minutos con sonidos de esta franja horaria. Entonces consigo que por la tarde están muchísimo más atentos y motivados, de forma natural, están más fresquitos. Mira, en Malasia pasa exactamente lo mismo. La anterior era en Zamora, esta es en Malasia. ¿Ve? La estructura es diferente, suena diferente, claro. Suena muy distinto, un sonido aquí, pero cuando lo analizas tiene las mismas características. Pro vida. Este es otro, un poquito más tarde, a las 3, donde va a empezar otra vez la dinámica esta de volver a matizar otra vez un proceso de subida de energía. Y es todo el ecosistema, el equipo, que se confabula para esto. A las 4 de la tarde, ¿veis? A las 4 de la tarde la cosa vuelve a ser distinta. Ya no hay tantas frecuencias bajas. Pero aparece un elemento muy interesante, que es que las frecuencias se van a empezar a centrar por un rango inferior, muy próximo, si antes era de 5 o 15.000, se van a empezar a centrar poco a poco, paulatinamente, a 10.000 hercios. ¿Para qué? Porque 10.000 hercios es una frecuencia que lo que va a hacer es ayudar a la atención, pero una atención sin actividad. Con motivación, pero es más sutil, más calmado que por la mañana. Por eso por las tardes te apetece más hacer una serie de actividades que se requieren más precisión, más atención, estar como con más, o por ejemplo si estás haciendo trabajos de precisión, pues por la tarde a estas horas, entre las 4, las 5, las 6, son horas que, por ejemplo, con los niños también, para hacer los trabajos en los que quieres que se puedan centrar, pero tiene que ser, es algo como más desde el placer. Ya como preparándote para la noche, pero muy tranquilamente. A las 5 de la tarde, ¿veis? Vuelve a aparecer lo mismo. ¿Qué va a pasar? Pues vamos a empezar otra vez a cambiar todo el espectro porque van a dejar de ser importantes las frecuencias altas
para dar muchísima importancia a las frecuencias anabólicas que van a permitir que una reparación biológica y el descanso. Hay excepciones, evidentemente. Y aquí os muestro una excepción que es preciosa. Como veis, esto es un amanecer. Y dices, ¡ostras! Vaya amanecer, ¿no? Este amanecer, ¿qué pasó aquí? Pues fijaros, es muy interesante porque ¿os acordáis hace tantos años lo que pasaba el amanecer del 11 del 11 del 2011? ¿Os acordáis? Bueno, os lo refresco un poco. En esas fechas hubo un trabajo de meditaciones grupales a lo largo de todo el planeta, donde las personas se unieron para pedir en grupo ser un canal o portadores de la energía celeste a la Tierra. Algo así, convertirse en ancladores de la energía en la Tierra. Y aquella mañana salí a grabar sin esperarme en absoluto esto, en absoluto. Y que dio un espectro entero. La verdad que la meditación de esta mañana fue muy interesante y cuando empecé a analizar el audio, sencillamente pensé que era un error informático y que era un error de mis equipos, ¿no? Pero no. Este sonido es altamente interesante porque trabaja la glándula pineal. Aquí lo tenemos, toda esta zona. Son frecuencias que equilibran, estimulan la glándula pineal, pero permitiendo de una forma altamente consciente que todos el primero y el segundo centro estén muy sujetos a la Tierra. ¿Y qué sucede cuando te sometes a este sonido? Cuando te sometes a este sonido, te ayuda a entrar en silencio en muy, muy poco tiempo. Pero no vuelas, no estás fuera, no estás fantaseando cosas del más allá. No, estás sencillamente en un silencio presente, en un silencio muy arraigado aquí, en el ahora, muy centrado en ti. Entonces lo estamos utilizando primero para ayudar a personas que tienen dificultades para entrar en silencio. Lo estamos utilizando con niños con déficit de atención para ayudarles a que cuando están haciendo los trabajos con profesionales, pues les resulte mucho más fácil interactuar, entender y estar atentos a lo que están recibiendo. Y después estamos trabajando también con terapeutas que en un momento dado tienen dificultades, o bien ellos de estar centrados para realizar el trabajo, o bien cuando tienen pacientes que quieren pero no se dejan. Es decir, van a buscar ayuda, pero tienen muchas dudas, tienen muchas resistencias o sencillamente están muy bloqueados y los trabajos cuesta realizarlos. Bueno, pues si pones este sonido, cuando lo pones en el ambiente, observas como en muy pocos minutos la persona sencillamente se permite estar en confianza. Y lo bueno es que el terapeuta también se siente afectado por ello y puede realizar un trabajo en profundidad. Y esto es lo que pasó. Y me gusta ponerlo cuando hago una explicación de circadianos para, de alguna manera, explicar de que la Tierra sí responde. Porque hay mucho la creencia de que yo estoy aquí, tú estás allí y la Tierra está allá, el viento está allí y un árbol está para allá, ¿no? Y no es esto, o sea, la Tierra está respondiendo a lo que los humanos piden. La Tierra responde a cómo están los humanos. La Tierra responde a cómo viven los humanos. Responde de una forma muy rápida y responde con frecuencias. Pero estas frecuencias inciden sobre la biología, también de una forma muy rápida.
Vale, y nos vamos a empezar a ver qué pasa por la tarde-noche. Fijaros lo que pasa por la tarde-noche. Por la tarde-noche el mundo se para. Todas las frecuencias altas se paran. ¿Y sabes por qué se paran? Se paran para que tus pensamientos y tu mente pare. Y porque si tus pensamientos y nuestra mente paran, todo nuestro organismo puede repararse mejor. Y fíjate cómo el espectro es totalmente el contrario de un amanecer. Y que durante el día ha ido jugando, pum, 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 para arriba, para abajo, dependiendo de lo que la biología necesita. Esta es una excepción también. Esta es una excepción, es el sonido de un solsticio. Un solsticio que estamos utilizando para el sistema inmune, donde trabaja como de forma excepcional, aparece una importante estimulación de la glándula timo. Okay. Y otra excepción son las noches de primavera. ¿Por qué hay una excepción? Hay dos excepciones que yo he observado. La pongo porque es muy bonita, la dejo poner un ratito, no sé si la veis. Bueno, ya no. En las noches de primavera, todo el entorno necesita proyectar una gran cantidad de energía porque hay muchísimo más desgaste. Y hay que preparar a la biología para la gran actividad que se va a producir durante el día y para la gran energía extra que va a necesitar biológicamente tanto las plantas como los seres vivos. Y entonces se producen excepciones, pero siempre con unos picos de infrafrecuencias importantísimos. Ya hay una gran estimulación también de la capacidad sexual. Y luego otra excepción, que también me ha gustado mucho, de otra noche, es una noche de principios de primavera, en la que el ecosistema de golpe empezó a cantar, de forma muy intensa. Veis que también están los picos muy parecidos a los de la mañana, pero no, esto eran las 2 de la madrugada. ¿Y por qué era esto? Pues estaba también preparándose, el ecosistema se estaba preparando porque al día siguiente nos despertamos con bien unos 15 centímetros de nieve y estaban todos los árboles en flor, estaba todo el paisaje, los prados llenos de flores, estaba todo precioso. Y por la mañana, ¡pam!, nieve y unas bajadas importantísimas de la temperatura, pero brutal, de golpe. Y la noche antes, que apenas se podía dormir, de la gran cantidad de pájaros nocturnos que estaban cantando totalmente, con mucha intensidad y fuera de su hora. Era como preparar a todos con una inyección extra de energía. Este sonido lo estoy utilizando en procesos en los que hay una pérdida muy grave de vitalidad por la noche. Por ejemplo, personas que están en procesos clínicos muy graves y tienen pérdidas de energía importante. Entonces se aplica por la noche muy suave, o cuando las personas están en procesos de altos niveles de fiebre continuada. Esta, por ejemplo, también es una noche en India. Y también veis como todo el espectro está trabajando.
Sí, creo que es sí.